cable UTP. ¿Qué es el cable UTP? Este se encarga de transmitir información de manera rápida y eficaz de redes domésticas, así como también en redes cortas. Este es uno de los más famosos, ya que se ocupa en redes LAN, red de área local. Este no tiene más protección que su cubierta. Sus cables se agrupan entre ellos de manera entrelazada, y esto permite que la información fluya de manera más segura. Voy a hablar de sus categorías. Sus categorías abarcan desde las 5 hasta las 7. Su categoría 5 y la 5E es una de las más parecidas, ya que tienen los mismos números de pares, que son 4. El calibre es 24 y aproximadamente su diámetro es 5 milímetros. La velocidad de transmisión para el caso de la categoría 5 es 100 y su frecuencia máxima es 100. El uso más común de la categoría 5 es para la instalación de redes locales, instalación de cámaras, para la transmisión de señales de video y la telefonía. Para la 5E son redes domésticas pequeñas, empresas, telefonía de cámaras de seguridad y sistemas de alarmas. Para la categoría 6, su velocidad es 23, su calibre es 23 y su diámetro aproximadamente es 0.57 milímetros. Para la impedancia es 100 ohmios, y sus usos más comunes es videovigilancia, interconexión de servidores y televisión de protocolo de internet. Para la categoría 7, sus usos más comunes son redes corporativas y empresariales, su sistema de vigilancia IP en el entorno empresariales. Esas son las categorías, como se puede ver en la diapositiva. Y para el otro tema que a mí me tocó es fibras ópticas. ¿Qué son las fibras ópticas? Estos se tratan de un medio de transmisión de datos mediante impulsos fotoeléctricos a través de un hilo construido en vidrio transparente u otros materiales, como se ve en la imagen de la derecha, así como también plásticos con la misma funcionalidad. Estos hilos pueden llegar a ser casi tan finos como un pelo y son precisamente el medio de transmisión de señales. Estos son los tipos de fibras ópticas: el monómodo y el multimodo. Sus características físicas es que sus núcleos son muy delgados, típicamente alrededor de 8 a 10 micrómetros. Su flexibilidad, aunque es más rígida que el multimodo, que puede doblarse y durar hasta 30 milímetros de radio sin dañar la fibra que hay dentro de esta capa. Su cubierta extrema con un grosor de alrededor de 0.2 milímetros, y su velocidad de transmisión es el menor que la monómodo, generalmente que el rango del gigabits y por segundo gigabyte. El ancho de banda es muy amplio, típicamente en el rango de terahertz. Lo importante o lo más funcional es que son de largas distancias. Puede transmitir datos de larga distancia hasta varios kilómetros sin necesidad de regeneración de la señal, y este es uno de los mejores que hay en el mercado, ampliamente utilizado para las redes de telecomunicaciones para la transmisión de datos a través de largas distancias de red de datos de alta velocidad. Y en el otro caso son utilizados para el entorno de redes locales como edificios, oficinas y campus universitarios, en entornos en donde la latencia no es tan crítica como aplicaciones de transmisiones y videos de audio. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias. Voy a comparar dos medios de transmisión inalámbricos, las microondas y las de radio. Dentro de sus características físicas, el microondas tiene una frecuencia de 1 GHz a 300 GHz, mientras las señales de radio tienen una frecuencia de 3 kHz a 300 GHz. Las velocidades de transmisión
En el caso de microondas tiene hasta 1 GB por segundo, y en el caso de las señales de radio pues varía ampliamente, ya sea de kilobytes por segundo a gigabytes por segundo. Las distancias de transmisión en el caso de microondas es de hasta 50 kilómetros, requiere línea de vista, y las distancias de transmisión de las señales de radio desde unos pocos metros hasta varios kilómetros. Sus usos comunes. En microondas se puede utilizar en los enlaces satelitales, redes de área metropolitana, Wi-Fi y comunicaciones móviles, mientras que las de radio se pueden utilizar para radiodifusión AM, FM, walkie-talkies, redes celulares y sistemas de emergencia. Las ventajas. Las ventajas de microondas es de que tiene una alta capacidad de datos y menos interferencia, y por lo tanto hay mayor seguridad, mientras que en las de radio hay mayor cobertura geográfica y es más económica y fácil de implementar. Dentro de sus desventajas, microondas requiere una línea de vista sensible a interferencias meteorológicas y a veces es afectada por obstáculos y clima. Las de radio pues tienen una menor capacidad de datos y más susceptibles a interferencias. Para equipos necesarios se utiliza, en el caso de microondas, antenas parabólicas y transceptores y repetidores, mientras que en las de radio pues se utilizan antenas de radio, transmisores, receptores y repetidores. Ok, procederemos con equipos para instalación de redes, que estos pueden ser dispositivos de red y puntos de acceso. En cuanto a los dispositivos de red, tenemos dispositivos como routers, switches y puntos de acceso. Comenzaremos con las funciones principales. La función principal de un router es dirigir el tráfico de datos entre diferentes redes. Esto incluye tanto redes LAN, o sea de área local, como redes más amplias como las WAN, y así como Internet. En cuanto a los switches, la función principal es conectar múltiples dispositivos dentro de una red LAN y utilizar las direcciones MAC para dirigir los datos hacia el dispositivo correcto. Y la función de un punto de acceso es permitir que dispositivos inalámbricos se conecten a la red cableada existente, extendiendo la cobertura de la red. En cuanto a la capa de operación de estos dispositivos, los routers trabajan en la capa 3, que es la capa de red, y los switches y los puntos de acceso en la capa 2, que es la de enlace de datos. En cuanto a la capacidad de conmutación, para saberlo, es la cantidad máxima de datos que pueden transferirse entre el procesador de interfaz del conmutador, o también llamada tarjeta de interfaz, y el bus de datos. La capacidad de conmutación de un router es de hasta 1 terabit por segundo. Esto significa o equivale a millones de paquetes por segundo, que para hacer cálculos, por ejemplo, 2 millones de paquetes por segundo equivale a 1024 megabits por segundo. O sea que nos estaríamos refiriendo a unos, por ejemplo, si fuera 512 megabits por segundo a 1 millón de paquetes por segundo. En cuanto a los switches, la capacidad de conmutación máxima es de hasta 2 terabits por segundo, o sea, hace cientos de millones de paquetes por segundo. Y en cuanto a la capacidad de los puntos de acceso, es de que la Wi-Fi 6, que con el protocolo 802.11ax soporta hasta 9.6 gigabits por segundo. En cuanto a los puertos, los routers generalmente poseen un puerto para red WAN, aunque en modelos empresariales puede tener 2 o más, ya va dependiendo.
Y de puertos para red LAN normalmente se llevan entre 4 u 8. Y obviamente en modelos empresariales pueden ser más. En cuanto a los puertos de los switch, varía desde 4 hasta 48 o más puertos. Y en los puntos de acceso generalmente solo tiene un puerto. Ahora también están los puntos de acceso, que son las tarjetas PCI o el puerto PCI, los USB y los integrados. En el tipo, los PCI son internos, el USB externo y los integrados internos. La velocidad de transmisión en una PCI depende de la tarjeta inalámbrica utilizada. En USB depende igual de la tarjeta inalámbrica y asimismo con los integrados. En cuanto a compatibilidad, todos manejan o son compatibles con los diversos sistemas operativos que hay hoy en día, como Windows, Linux, MacOS, etc. En cuanto al rendimiento, sí hay más diferencias, ya que la PCI suele ser más rápida o tener un mayor rendimiento debido a la conexión directa al bus de la placa madre. Con los USB tienen un buen rendimiento, pero se ven limitados dependiendo de la velocidad y compatibilidad del puerto USB. Y en cuanto a los integrados, tienen un buen rendimiento, pero dependen de la calidad y características de la tarjeta inalámbrica. Y eso será todo por mi parte. Ahora hablaremos sobre los equipos, infraestructura y herramientas que se usan para la instalación de una red Ethernet. Como equipos tenemos los switches, que estos permiten conectar múltiples dispositivos dentro de una red local. Pueden variar en capacidad y velocidad de puertos. Los routers, esos proporcionan conectividad entre redes locales y externas como internet. También puede gestionar recursos en diferentes subredes. Puntos de accesos, o bien conocidos como access point. Estos sirven para redes inalámbricas. Los puntos de acceso proporcionan conectividad Wi-Fi a los diferentes dispositivos dentro de la red. Los servidores, esos proporcionan un servicio de red como almacenamiento de archivos, impresión, aplicaciones, etc. Y por último, los armarios o racks. Estos sirven para alojar y organizar los equipos de red, como switches, router o patch panels. En infraestructura tenemos lo que es el cable estructurado, que estos proporcionan la infraestructura física necesaria para la transmisión de datos, voz y video a través de la red. Incluye cables de cobre como es el UTP y cables de fibra óptica. La alimentación eléctrica para equipos de comunicaciones. Esa infraestructura incluye la instalación de tomas de corriente eléctrica adecuadas y la distribución de energía de red segura y suficiente a los equipos de red. El SAI, que quiere decir Sistema de Alimentación Interrumpida para equipos de IT. La SAI proporciona energía de respaldo a los equipos de IT en caso de cortes de energía. Cuarto de comunicaciones. El cuarto de comunicaciones, también conocido como centro de datos o sala de servicios, es el espacio físico donde se ubican y se interconectan todos los equipos de red. Y por último, la seguridad y control. La seguridad de la infraestructura de red es crucial para proteger los datos y los sistemas contra accesos no autorizados y ataques cibernéticos. Herramientas y sus funciones. Alicate para crimpar RJ45, utilizado para colocar conectores RJ45 en los extremos del cable UTP. Pelacables, para pelar el reversimiento exterior del cable y exponer los hilos internos. Probador de cables, herramienta para verificar la continuidad y la integridad de los cables Ethernet. Taladro y herramientas de montaje, para instalar los armarios o racks en la pared y mostrar los equipos de red en ellos. Herramientas de corte y fijación, utilizados para cortar y fijar el cableado de forma segura. Etiquetas y rotuladores, para identificar los cables y los puertos en el patch panel y los dispositivos red. Instrumentos de medición, como medidores de distancia para planificar la longitud del cableado, y los dispositivos de prueba para medir la intensidad de la señal y la calidad de la conexión.